Bienvenidos al Efecto Palomilla, el podcast quincenal en el que un godín, un burócrata y un conductor privado son grabados por Don Ramón mientras intentan jugar a ser Dios y reescribir la historia al mismo tiempo que justifican su alcoholismo, repasando eventos que a simple vista parecerían insignificantes, pero que muy probablemente hubieran cambiado nuestro modo de vida. ¿O no? Eso es lo que descubriremos. Acompáñenos. ¿Qué tranza, mi palomilla? Es para mí un placer recibirlos en esta su ventana digital quincenal, creo que va a ser, a una peda banquetera, en donde trataremos de desmenuzar la historia de una forma menos persinada que tu tía la panista, pero un poquito más coherente que tu primo el que huele a concierto de Panteón Rococó. Como es costumbre, el día de hoy me acompañan en la mesa el señor Dano y a su lado el enano. Y la cosa que ven del lado izquierdo es su seguro servidor y amigo, el señor Güero Salcido. Pendejo. Y bueno, amigos, ¿de qué pues, se trata este pedo? Aquí como ya nos dio entrada el buen amigo Rubén, pues nos vamos a dedicar a darle una checadita a la historia desde nuestra visión subjetiva, ignorante, estúpida, insulsa, inocente, maleducada, grosera, alcohólica y todo lo que nos quieran dejar de hate. Oye, eso es todo lo que me dice mamá, güey. Exactamente, güey. Lo estamos haciendo así. Bueno, es revisar la historia y saber dónde la puerca torce el rabo, ¿no? Entonces, vamos a ver eventos históricos y investigar qué es lo que pasó y cómo hubiera pasado de otra manera, ¿no? Si pudo haber pasado de otra manera. Bueno, ya. Para la siguiente sí se aprende su diálogo el gordito. ¿Y tú? No, pues también a veces digo pastel, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? Bien, amigo. ¿Cómo les va? Pues... Bien, mira, soportándote. Sábado, para ser sábado a las 3 de la tarde, güey, pues creo que bastante bien. Sí. No hay cruda, creo. No Mi hubo cuerpo manifestaciones. No hubo manifestaciones. Hubo 4 gordas en algún lugar. En algún lugar. En algún lugar de este gran Ajá. país. Sí. Hijas. Está bien. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Lalo, te tocaba No tengo traer idea tema. de qué vas a hablar. ¿De qué vas a hablar? No, ¿de qué vamos a ¿De hablar? Maximiliano? ¿El segundo imperio? ¿No? ¿Por qué el segundo imperio, güey? ¿Eres fanboy? El de esos tercero. de Eres los de la facho, güey. pinche- Sí, ¿Eres sí. facho de Deep Web, güey? Sí, güey. De esos que se Flaco. educan en YouTube. ¿No se me nota? Vamos a hablar de la reforma, no mames, güey. Es un chingo. De paseos de la reforma, güey. Está También padre. tiene que ver, ¿eh? Ponen También ahí tiene que ver. bonitas. Por eso se llama paseo de ¿Vamos a hablar de La güey. Palma? Es O que sea, antes La era el Palma. paseo del emperador, güey. Le Genial. cambiaron el nombre. Pero bueno, ¿les parece? Entonces, que... Pues, a ver... Puta, la reforma, cabrón. Pero, espérame, tantito. ¿Qué? Creo que primero necesitamos un contexto. Sí, ¿No? lo De lo podemos que buscar vamos en a hablar. Wikipedia. ¿O le vamos a hablar a Dios Historia? Dios historia. Que sea güey. Dios historia. Pero antes Todavía me debe varios favores. les voy a invitar a un Varios. chesquito. Eso ¿No? es En lo un que chesquito. Dios De historia. sábado, nos- 3 de la tarde. De esos sabrosos. Sí. vamos a- Sí, Simón. Pero Limonada. entonces, Con, Dios con historia. gas. Sí. Oye, Dios Güey, historia. ¿Ahora qué quieren, pendejos? Soy un ser atemporal y me molestan para leer páginas de Wikipedia. ¿Es en serio? Ok. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que los ingleses y los españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Como ya se señaló, los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea y por esta razón se sumaron a las tropas invasoras. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, Puebla cayó el año siguiente tras un sitio de la ciudad por el ejército francés, que había sido reforzado con 30.000 soldados enviados por Napoleón III. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores. Trueno. Cada vez se vuelve más difícil este cabrón. Güey, es que en serio, estoy dejando de querer invitar a este cabrón, güey. Siempre lo ponemos a leer lo mismo, güey. Pongámoslo a leer un cómic, güey. No sé, güey, algo más divertido. Algo más güey. divertido, güey. Podría ser Ni Morgan Freeman, Wikipedia güey. se salva, güey. Qué No, feo, güey. güey. Güey, todos los medios oficiales y no oficiales, güey, son una mamada, güey. Te pasa eso, güey. Te distrae, güey. ¿Y sabes qué es lo más, lo más feo del tema que acaba de agarrar el enanito, güey? Neta, los pinches fanboys, güey. Los niños rata, güey, de Maximiliano son de las cosas que más daño le han hecho al Es internet. que, güey, hubiéramos sido un imperio, güey. No. A ver, de hecho, ¿a poco sí? Sí Este- cayó uno de esos, güey. tú también No la mames. cagaste, güey. No la cagué, ¿A güey, dónde te pero... largaste, A güey? ver, Era, bueno. va para allá. todos sabemos... Primero vamos a decir salud. Salud. Como debe de ser.
Vamos a empezar esta bonita Señores, un charla de placer sábado. verlos. Salud, la 7 días sin producción. beber. De entrada yo les quiero avisar que ya estoy emputado, ¿no? Porque mala presentación y tú seguramente también O sea, te aplicaste la es tu de... animal spirit estar emputado, güey. A ver, bueno. Sabemos que acaba de pasar Semana Santa, porque, bueno, esto saldrá después, pero eran épocas de Semana Santa. Y, ¿A dónde te fuiste ya? No pues puede como ser. buen, pues, ¿dónde vamos los chilangos en Semana Santa, güey? Cuernavaca. Cuernavaca, sí. Un poquito de más presupuesto, güey. Fifi. Fifi, algo fifi. Fifi. Suscríbase. Entonces me fui al Baby O, güey. Al baby, oh, que tienes 40 años, güey. Era para lo que alcanzaba, güey. Güey, ¿qué Entonces, tipo de fauna, güey? Está ahí, güey. Pues mira, yo conocí un chavo muy buena onda, güey. Así de ¿Cómo esos, se llamaba, güey? Playa. No buscaba No, mames. noche. Güey, ¿por qué, güey? Y A toda madre, de este güey. tema tenías que entrevistar. Obviamente, güey. Ok, Obviamente, no hay nadie ok. mejor, güey. No lo voy a discutir. Un blanco privilegiado hablando de Maximiliano. Pues ¿cómo se llamaba? Iker. Iker, pues que ruede el Iker. Ah, y queda el nombre. Está muy buena onda todo esto de que le quieran enseñar a la gente acerca de la historia, paps. Es que, o sea, pinche gobierno y sus leyendas negras, güey. Max era la onda. ¿O no, JC? Güey, o sea, bien mal pedo, pinche Juárez estaba celoso porque, güey, Max era súper buen pedo. Y además estaba súper guapo, paps. Incluso le dio a los empleados una jornada laboral, güey. O sea, ¿qué más quieren? Les puso escuelas, etcétera. Es más, hasta se peleó con el Papa, güey. ¿Y para qué? Para que pinches mugrosos, güey, se pusieran al pedo de todas formas, güey. Además, ni es cierto que los mató, güey. Eran masones, como yo, güey. Sí te había dicho. O no, JC, diles, güey. Es que pinches comunistas están bien locos. Y además ese Juárez es súper pro-yonki. Y aparte tenían este tratado algo así como el McFly o algo así, ¿no, güey? Bueno, pero perro oso, papu, o sea, podríamos ser un imperio, pero Juárez ama a los gringos, güey. Y además estaba en la Civil War, güey. Acá como en los Avengers, papu. Además, Juárez quería a los indios, güey. O sea, mejor Max les regresó sus terrenitos. Todo mal, mi rey, güey. Como siempre, el problema de este país es que no se la creen, paps. O sea, no tienen mentalidad exitosa y ganadora. Y pues la verdad te voy a dejar, güey, porque no mames, esa es mi rola. Güey, JC, no mames, güey, el bacacho, güey. De 14 años de historia, eso es lo mejor que Que mira, Mira. yo puedo decir que tuvo mejor respuesta que la Pero mira, persona que entrevistó pero- Rubén, O sea, güey. sí, tenía puntos. Mira, Pues, la verdad era Es que muy son buen mitos, pedo. ¿eh? Yo nada más recuerdo. Yo nada más Seguramente recuerdo te que era- disparó la peda, por eso No, lo güey, son entrevistaste, mitos, güey. La neta, güey. Pinche Maximiliano que Otra vale vez, verga, güey. A ver, que nos hable el señor que sabe de historia. Güey, pinche es que valía Paco Ignacio verga, Taibo güey. 2, 3. La revancha. Váyanse a la verga, güey. Sí, El váyanse joven, a la el verga, joven, güey. la reencarnación. ¿Saben qué es lo peor, güey? Que cuando te pones realmente a leer, güey, el pedo, güey, ya en los créditos ahí les Bueno, pues pondrán también todas las depende de qué chingaderas que leas, me ¿no? mandan a hacer ustedes, güey. Lo bueno es que el siguiente no lo voy a investigar yo, güey. Entonces, puta, güey, la reforma, güey, el Segundo Imperio, güey. No se puede explicar la historia del Segundo Imperio sin explicar la reforma, así que lo voy a resumir súper rápido. Santana se estaba Estaría poniendo padre. dictatorial incluso para niveles latinoamericanos, güey. Ok. Entonces lo corrieron a todos, güey. Básicamente juntó a los chairos y a los fifís para que lo sacaran a la verga del país, güey. O sea, Santana quería ser Estados Unidos. No, Santana, no hablemos de Santana, después hablamos de Santana. No, por lo que acabas de decir. No, pues es que lo sacaron a putazos porque era un pendejo, güey. Le puso impuesto a las ventanas y a las puertas, güey. Imagínate tú, güey. Entonces, obviamente, todo el mundo se juntó en su contra, lo mandaron a la chingada, güey. Y el problema es que normalmente los que le hacen de pedo en las manifestaciones, ¿quiénes son los chairos, no? Entonces, los chairos que se ponen al pedo siempre, güey, los En la reaccionarios. actualidad los fifís también se ponen al pedo. En la actualidad. Con tiendas de campaña que no tienen gente, Se güey. ponen al pedo, Lo siento, se nunca han ponen salido a al marchar. pedo. El asunto es que marchan, todos estos cabrones hacen una revolución que eran las marchas del siglo XIX, básicamente lo sacan a la verga, y establecen una constitución que la verdad es que haría llorar de orgullo a Robespierre, güey. Si saben quién es Robespierre, si no, investiguenlo, no era una buena persona, es como Stalin. Pero el asunto es que haría llorar de orgullo a este cabrón. Es como Rubén. Ya, espérate, ya llegué al pedo más o menos, ¿no? Se establece, obviamente, la Segunda República. Queda Juárez, güey, después de un autogolpe de estado que se da a Comonfort, que es nuestro personaje de hoy. Es con el que podemos hacer maravillas con el Segundo Imperio. Pero Comonfort básicamente lo que hace es darse un autogolpe de estado porque no quería respetar la Constitución que lo trajo. ¿Ok?
Entonces, la intervención es básicamente, los antecedentes de la intervención era que había un cabrón que se llamaba Gutiérrez y Arrastra, creo, Gutiérrez Estrada, que estuvo como 10 años mamándole los huevos a cualquier pinche monarca que le diera comida y techo, güey, en Europa, güey, tengo pruebas, y hasta que por fin se hizo amigo de la esposa de... Ok, ¿me vas a mostrar las pruebas? ¿Vas a mostrar las pruebas? Van a estar en la bibliografía, neta, de hecho podemos hacer un segmento de 2 minutos con todas las chingaderas que me hicieron leer esta semana, güey. Son 14 años, güey. Ya, supéralo, haz un video en Instagram. Llora en un video. Sí, por de favor. hecho lo voy a hacer. En güey, este lo voy a momento hacer, no nos güey. molestes, puedes Me continuar. parece una falta de respeto, la verdad, pero Puedes bueno. continuar. Continúo. ¿Dónde me había quedado? Sí, ya ganaron los liberales, entonces... Resulta que este cabrón le había estado Secundaria, mandando ¿no? los huevos a Napoleón durante aproximadamente como unos 5 años. Se hizo compa de su vieja, güey. Ya, oye, cabrón, es que no mames, toda la gente quiere un pinche monarca allá en México, güey, que güey. sea güerito, güey, que esté bueno, güey, que acá salga en las revistas Queremos de moda, a Brad Pitt güey. de Troya, güey. Sí, pero- de esos que critica Karl Marx en sus artículos, güey, como criticó la intervención francesa eventualmente. Pero, básicamente, este güey lo convence y básicamente mandan toda una sarta de güeyes. Es que de verdad el pedo de Maximiliano es que era un pendejo, güey. Todos sus amigos eran culeros. Es que yo creo que él no era el pendejo, más No, bien sí. se rodeó de pendejos. Y que hace un pendejo sin no rodearse Pues de pendejos. este güey es como Pues mira, Iker, güey. tú no eres un pendejo, güey, porque nos tienes. No, y es que Si mira... eres blanco, privilegiado, güey, con varo, güey, y estás en el Baby O de Acapulco, güey, No, obviamente derrochas la fortuna, Este güey. no estaba en el Baby O, güey. Este obviamente estaba en la Roma, güey. Evidentemente este güey es tu socialista promedio de las lomas del Pedregal, güey. Maxi era un güey que de hecho hizo un muy buen trabajo cuando lo nombran virrey de Lombardía. Ujú. Y de hecho era alguien que era súper Muy buen aplicado. trabajo. Muy buen trabajo. Excelente, güey. Bueno, obviamente todo se va de las manos, pero porque su hermano era un pinche facho de mierda, güey. Imagínense si nos mandan al otro güey. Pero bueno, a lo que voy es que... Se acaba de meter un pedo ese carnal. Cuando llega el señor Maximiliano aquí a México, México viene saliendo de una guerra en la que trató de definir su característica, pero lo que no te dicen es que los de la Reforma eran bien jacobinos también, güey. O sea, los güeyes que eran los que estaban empujando las leyes de reforma se estaban peleando a putazo derecho con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia poseía una cantidad estúpida de terrenos y de dinero en México, y lo que hizo la ley Lerdo, que se publica en 1856, antes de que salga la Constitución del 57, que sale hasta febrero, se tardan un año en discutir todo este pedo. Ujú. Lo que hace la ley Lerdo es básicamente le quita todos los bienes terrenales a la iglesia. Entonces la iglesia obviamente empieza a chillar como marrana, Sí. güey, ¿Para matadero. qué la iglesia Eh, quiere bienes terrenales no, si tiene el reino de y los van a cielos? seguir chillando, Hay incluso... Jardín de niños y así. No, y van a seguir chillando, incluso porque llega Maximiliano, y imagínense esta escena, güey, o sea, imagínense estos cabrones que eran los reaccionarios, eran los panistas, güey, eran los panistas de esa época, güey. Imagínate, güey, que llegan, güey, y les dice Maximiliano, claro, aceptaré la corona del Imperio Mexicano siempre y cuando me traigan pruebas de que el pueblo me quiere. ¿Qué acaba de decir este güey? Y lo engañaron de una fea forma hasta donde espérate. sé. Y Napoleón III, que era el que estaba pagando todo el pedo, güey, pone los ojos de huevo como durante 5 minutos mientras firma, güey, una pinche encuesta de Mientowski, güey, pero de versión siglo XIX, güey, que le mandan a Maximiliano. Y lo peor es que Maximiliano era tan romántico que se cree, güey, que, Sí. que los campesinos están haciendo protestas para que él regrese. No era cuando en malo, realidad güey. lo que hacen es Para que él protestar porque regrese. su padrecito Para que él venga, de la para que él venga. parroquia Es que, güey. les dice, así como el padrecito de la parroquia local le decía a la mamá de Comonfort que si su hijo juraba la Constitución, esto no es dato mío, es de Alejandro Rosas, Eras una vez México, compren el libro, está muy bueno. Páganos. Páganos. Te pedí consulta en Twitter y me mandaste a la verga, pero bueno. Igual le hacemos su No, su anda, comercial. Así, Está muy así bueno de el serio es dato. este programa. Hoy viene Las consultas se frustrado. hacen por Hoy viene Twitter, güey. frustrado. No, No, estoy. güey. No mames, me hicieron leer demasiado, güey. Me van a tener que aguantar, güey. Entonces, güey, básicamente lo que te dice Alejandro Rosas es que Ignacio Comonfort, que era el presidente que se dio el autogolpe de estado por el cual Juárez llega al poder como un chapulín, güey, como una Lili Telles cualquiera, güey. ¿Cómo se llaman las Este- comayes? Las lavanderas, güey. Como esta- La que tiene la culpa de todo lo que sí, está mal güey, con sí. nuestro Carla país, Panini. sí. Carla Panini, güey, gracias. ¿Cuál güey. Carla No sé, Panini? no sé por qué es eso, pero. ok. Todos lo sabemos, güey, no sabemos por qué. Lo tenemos aquí, güey. Lo tenemos aquí, güey. Bueno, ese es indoctrinamiento, güey, Púdrete, como el por que te cierto. hace la gente que te hace apoyar a la reforma como si fuera Capitán América. Ahorita llegamos a eso, güey.
Fue una guerra espantosa, güey. Está llena de personajes esta parte de historia de México. Es muy difícil para mí resumir esto en un espacio de 6 minutos. Incluso si quiere la gente, por favor, comenten y podemos hacer un video informativo del contexto histórico que estamos haciendo hoy. Porque de verdad lo tiene. Soy muy aburrido hablando solo. No comenten. No comenten. No comenten. Eso no. Pero sí suscríbanse. Eso no. Bueno, Sí. el asunto es que básicamente todo lo que nos han enseñado de Maximiliano en esta parte de la historia negra de internet es cierto. Era un tipo súper progresista. Toda la parte de la historia de la reforma y de la guerra de intervención también es cierta. Pues Juárez se güey aferraba estaba al poder a favor como si de fuera un muchas anillo de cosas que poder hizo en Juárez, las manos güey. de un hobbit. Claro. Pues Juárez era un hobbit, literalmente, güey. Literalmente, güey. medía Oye, los más 54. respeto para los pequeños. Son personas. Sí, tienen sentimientos. Era mucho más chaparro que O sea, Napoleón. parece que yo El no, tío de pero Napoleón. Bueno, el asunto tienen es que, sentimientos. si se fijan en todo el contexto, inclusive internacional que se da en la época, Latinoamérica estaba de nuestro lado. Las potencias monárquicas europeas se ponen de nuestro lado. De hecho, el general Prim, que es el general español que mandan a cobrar esta supuesta deuda, viene con la idea de cobrar la deuda e irse. Y cuando se da cuenta de las verdaderas intenciones que tiene el imperio francés, porque Gutiérrez se arrastra, había estado rogándoles como 10 años que nos mandaran un monarca, básicamente lo que sucede es que los mandan a la chingada los franceses, tanto los ingleses como los españoles, se regresan y todos están viendo con ojitos a ver qué pedo con la guerra de secesión. Esto también es muy importante. Napoleón nada más tiene los huevos de aventar una invasión en tierra americana porque Estados Unidos, desde abril del 61, truena la guerra de secesión y dura hasta junio del 65. Sí, pues pendejo también no era. Entonces, entrando en este contexto, no hay manera, en la línea temporal en la que nosotros vivimos, de que de ninguna manera el Segundo Imperio sobreviva. ¿Por qué? Porque era una resistencia popular, porque por fin nos habíamos convertido en un país. Les rompimos la madre derechito a los franceses. Hay muchísimos mitos alrededor de Maximiliano. Les puedo desarmar uno facilito ahorita. Juárez no ganó por la ayuda de los estadounidenses. De hecho, los estadounidenses tenían pedos para prestarnos $4 millones. La mayoría de las deja armas, de estar en los grupos de Facebook, güey. la mayoría Ya de las salte de armas ahí, estás se las enfermado. compraron a privados. Deja de güey. tocarte mientras Me he ves la estado foto de informando Salmerón, con güey. las cartas, culeras. Ve memes y se toca. Tan, No tan- seas tan es así que ya puerco, los güey. WhatsApps de esta semana se los termino diciendo. Su amigo Ves que a su besa foto mano. de Taibo, güey, así. Ah, lo amo, güey. ¿Cuál es su pedo, culero? No, pero lo que no sabemos es que tiene que un dice la póster de verdad, Maxi. güey. Se toca, güey. No, se toca. no, Sí, y claro, Maxi era claro. rojo como el pito de un perro, ¿eh? O sea, eso que quede claro. ¿A poco no son rojos? Continúa, Bueno, continúa, está que no, güey. güey. No estamos de acuerdo con la zoofilia, por cierto. Digo, solo para dejarlo claro. No mames, ¿por qué pensaste en Sofilia, güey? Güey, tú estabas pensando en pitos de perro. No, güey, Güey, es que está- el hace contexto. ratito estaba el Toto aquí bien caliente afuera del... Bueno, ya, contexto. ¿qué le tenías nos estamos que estar desviando? en el pito? El asunto es que, y ya para concluir todo este desmadre Y todavía del dicen, nos contexto, estamos desviando. Ponte chingón, tú ya estás güey. desviado. Eso es lo que tenías que decir. Alguien tan pequeño no se puede desviar, güey. Mientras más pequeño está más concentrada la fuerza. Oiga, ¿podemos regresar al tema? Sí, Sí, si También quieres. estudiar un chingo. Sí, si quieres. Era más interesante tu tema, pero date. Pero bueno. Ah, no, yo no puse el tema de esta semana. No, 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 no. El Ya, tema ya, de el la asunto es que era erección ya- imposible, y era imposible por una sola persona que se llama Benito Juárez. Benito Juárez era alguien que venía de las clases más humildes de este país. Venía de la clase obrera, de hecho se lo dice en una carta a Maximiliano, le dice, usted está hablando con el ¿Me vas a presidente contar que la viene historia de la de parte Benito más Juárez? oscura del pueblo. Era el Jon Snow de... Algo así, Era cabrón, Jon Snow de la Güey, República. no, o Pero por lo ¿de menos quién? se sentía eso. Juárez, güey. Juárez. Pues venía Juárez se acá sentía de eso. Oaxaca, güey, Y además que es estaba en básicamente- el norte, güey. Se O sea, llamaba era el Paso del Norte. de Era la el ciudad. bastardo de México, eso es lo que me estás diciendo. Era el bastardo, güey. El bastardo de México. Güey, qué buen nombre, güey. No, y además... algo No se que me ofendan, gustaría vean Game of señalar- Thrones. No O se sea que, ofendan. entonces Carlota se vendría siendo Daenerys Targaryen, güey. No, más bien Maximiliano. No. Coincido. Sí, completamente Sí, coincido. porque también güey. estaba rodeada de gente muy idiota que Sí, sí. le decía nada más, oh, sí, ¿qué horas son las que quieras, señor presidente? Aguas, Aguas. te estoy viendo, cabrón, desde hace 2 años. Está bien. El asunto es que... Le está hablando para entender a la la reforma ex. hay que entender el pedo de que también esta generación viene de sufrir la pérdida de la mitad del territorio. Todos son patriotas, ¿eh? Todos. Hay
puntos escogidos en el tema de los conservadores que realmente no son patriotas y son unas pinches víboras, como Nepomuceno Almonte, como Tomás Mejía, como Gutiérrez se arrastra, y hay otro güey que era padrecito, que ya ni me acuerdo de su pinche nombre, ¿no? Esos güeyes eran unos culeros, al grado de que incluso Foray, que es el segundo general que nos mandan francés, escribe una carta, güey, qué triste, güey, todos sus amigos eran unos culeros, güey. Maximiliano un año después le manda la misma carta a Napoleón III diciéndole, es que todos los amigos que tengo de este lado son unos pendejos y culeros. ¿Por qué? Porque también vienes del Imperio francés, o sea, no era una monarquía. Ellos querían establecer en México una monarquía constitucional desde el principio e incluir a los liberales. Cosa que obviamente gente tan pendeja y tan estúpida como el hijo que más vergüenza le ha dado a un padre, que sí era el bastardo, Juan Nepomuceno Almonte, que era el hijo ilegítimo de Morelos y que fue también otro de los que le estuvo babeando los huevos a Napoleón como unos 10 años para que nos mandaran algo. Pero una vez salvado esto, el personaje que creo que puede salvar esta historia del Segundo Imperio Mexicano, según yo, es Ignacio Comonfort. Ok. Ignacio Comonfort era un tipo acomodado, poblano. Dios. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un poblano va a salvar nuestra nación? Eran bien valientes antes de que inventaron las ciclovías, güey. De huevos, güey. Neta, güey. O sea, este era de los poblanos que no se tropiezan con ciclovías, güey. Qué tristeza, sí, Puebla. Sí, güey. Saludos. Sí, saludos hasta allá. Agua, si algún día les llega el Metrobús, por favor. Podría ser una masacre, güey. Pero era muy liberal, pero también muy católico. Tengo una propuesta. ¿Qué les familiar. parece si desaparecemos Puebla y regresamos a Tlaxcala? No sé, güey. Es que Tlaxcala sí se... No sé cuántos accidentes en escalera eléctrica hay en Tlaxcala, güey, por ejemplo, güey. Pues tienen una, creo que es muy poco. Pero que sigue. Acaba a eso, chica. Bueno, ok, el asunto es que Ignacio Comonfort era un tipo que era bien conciliador, güey. ¿Por qué? Porque perdió a su papá cuando era joven, güey. Tuvo mucha mamitis hasta los 30, en la chingada. O sea, a los 30 de su edad, más o menos por 1840. Es un tipo que renuncia a la escuela de Derecho para dedicarse a los negocios de la familia. Le va muy bien. ¿Ves? Súper Date cuenta, amigo, date cuenta. Si hubiera tenido negocios mi familia, güey. Bueno, tienes un punto. Si lees sus cartas de este güey, era alguien muy educado. Dirige caballería, se mete al colegio militar, en vez de seguir la carrera de Derecho, se mete al colegio militar, ahí encuentra su mundo. En la política siempre lo calificaron como alguien tibio, y casi todos sus amigos cercanos le echaban la culpa a su mamá. Y que, por cierto, tenía una relación cuasi gay con el señor Benito Juárez. Les voy a explicar por qué, no se me espanten. No, a mí no me digas. En las cartas de ese entonces, aunque sea mi compa Danielito, le escribes de usted. ¿Cómo está usted, mi estimado amigo, vuestra eminencia y su pinche madre, ¿no? Así se tratan estos güeyes en cartas. Pero con Juárez se tutea. Entonces yo desde que lo vi dije, esto está raro. Qué falta de respeto. No, es que se querían tanto que se tuteaban. Sí, se tenían un cariño. No, güey, es mi amigo, es que y serio, si me escribe así, lo mando a la verga. Dices, eso es gay. Sí, por Tú eso. le hablas de tú a tu esposa. Eso es gay. ¿Qué pedo, Nacho? Bueno, el asunto es que básicamente Benito Juárez y Ignacio Comonfort tenían una relación muy cercana. Entonces, si Ignacio Comonfort no se da ese autogolpe de estado, pasan dos cosas. Pero antes de empezar con el tema de la ucronía... Espérame, tiempo, ¿qué? ¿Qué más quieren saber de la reforma? O sea, ya vas a empezar con tu mal viaje. De Sylvester Stallone, de las fuerzas de contraguerrilla mexicanas, güey. Es el tipo con el look más cool de todo el periodo, güey. Es un francés, güey, de 1.80, güey, barba blanca. Mejor Sí, mejor, ¿sabes qué? Cállate. Búsquenlo, se llama Charles Dupin. O Dupin. No lo busquen. No, sí, búsquenlo. Era una mierda el tipo. No, hay de ser familiar de Odín hay Dupeirón, escenas ¿no? grotescas de esta guerra, ¿Cómo? A ser familiar de Odín Dupeirón. Fallas técnicas. Me falta una cosa. Nada más para aderezar mientras el amiguito nos ayuda. No, pero a ver, de entrada, o sea, tú nos vas a plantear el hecho de Comonfort. Una línea. ¿Qué pasa si no se muere si distinta? se muere su mamá? Básicamente. Vamos a matar a una señora. Vamos a matar a su mamá. Vamos a matar a una señora. Vamos a empezar con parricidio. Y lo vamos a... No, él no la mata. Bueno. Se muere. Nosotros somos Dios en este pedo, güey. Entonces no hay falla. Pero sí... Ay, ya se me fue lo que les iba a contar. No, o sea, ¿qué Babosa. pasa si la mamá de Ignacio, si la mamá del buen Tachito, de Nachito... Ajá, se muere. Se muere. No, pero eso es la ucronía, güey. Yo les iba a contar un dato curioso. Ah, ¿sabían que le debemos el perico a Maximiliano?
Sí, me lo has contado como 7 veces. en Esta semana, güey. sí, por supuesto, y lo vas a tener que escuchar muchas veces más. Ah, Tú. me Ustedes lleva. no. Por eso les voy a decir que básicamente Maximiliano, cuando está en Trieste y es virrey de Lombardía, manda una expedición a bordo del navío Novara, que es básicamente en donde entra y se regresa. Bueno, se regresa a su cadáver, ¿no? Pero manda una expedición y el botánico que está a bordo ¿Que no ya aísla habíamos la escuchado sustancia así activa esa de la historia? cocaína. Sí, güey. Ya habíamos escuchado de historia. Pinche Ese es el hueva, segmento güey. anterior, güey. Que lo busquen. Neta. Ah, bueno, búsquenlo. Con Wikipedia creo que les alcanza. Bueno, a ver, vamos a plantear ahora sí Mamador. nuestra ucronía. Bueno, vamos a matar a una señora, ¿no? Mira, ya de entrada Para me empezar, gusta. Güey, está ¿No? chido. O sí, sea, sí, sí. Mira, si le metes un poquito más de ¿cómo se llama? Lo que hacen los primos, los norteños, ¿Incesto? ¿Incesto? Ah, para Ya eso- sería Game of Thrones, güey. Ahora No, sí, completamente. O la composición del himno nacional. Ah, Búsquenlo. Pero bueno, comenzamos. A principios de 1833, Guadalupe de los Ríos, que es la mamá de Comonfort, para que quien no lo sepa, para los que fueron en el Conalep, Lupita. se resbala por las escaleras de su casa en la ciudad de Puebla y muere no porque se cayó de las escaleras, sino porque quería tirarle un candelabro. no seas encima, güey. La mamón. verdad, ¿Con qué se cayó? ¿Con qué se resbaló? Con una cáscara de plátano. No. Sí. No. ¿Sí? ¿Qué le está Es mi pasando al historia, poblano culero. ahorita? ¡Ah! Pusieron una ciclovía en la casa de Comonfort. No mames, mames. eso suena hasta como trabajo de la CIA, cabrón. Total. Ignacio Comonfort. Espérame. ¿Empezaste tu historia matándola y Sí. ya? Sí, de ahí Ah, nos pues sí, vamos, güey. güey. Mira, Tranquilos. es nuestra historia, es nuestro No, podcast. está chingón. no les yo parece, pensé- hagan el no, suyo, yo hagan el pensé suyo, que, güey. no sé, se metía alguien a la casa. Ah, y... bueno, No, 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 si no. quieres escribimos 6-7 No, Se libros. no, tropieza con una güey. pinche ciclovía, se cae y la mata el candelabro. ¿Ya? Ok, ¿Estamos? está bien. Ok. Está bien. 1833. En este momento, Comonfort, que en ese momento vivía en Puebla, estaba pasando por esta etapa como rebelde de, ¡No, mamá! ¡Yo no quiero ser abogado! ¡Lo mío! Entonces, güey, resuelve sus daddy issues, güey, yéndose a enlistar al ejército, güey, para que un señor le diga qué hacer. Total. El asunto es que esto le genera a Comonfort un carácter como mucho más rebelde, ¿no? Si él de por sí ya tenía ideas. Yo sé, güey. Es que no, No puedes empezó hacer, como güey. homosexual y terminó siendo un niño, güey. ¿Qué pedo? Bueno, el asunto es que este pequeño cambio en su historia va a generar dos cosas. Una, no lo van a convencer de que derogue la Constitución del 57. Y dos, le va a dar un carácter mucho más fuerte para aguantar las cosas que Juárez sí aguantó y él de ninguna manera hubiera podido aguantar. ¿Sí? Por su Ok. carácter. Nos dicen que era dulce, que era noble, sabía recetas de cocina, jugaba con niños y viejitas. O sea, era como un gran oso de peluche, güey, que cuando lo metes en batalla es como Hodor, güey. A la mierda, güey. Todos como un gigante de esos bonitos que te... así. Es poblano. Sí, porque además era alto, gordito, güey. Ahí van a ver la foto. Además era pelirrojo, hasta donde sabemos. No tenía alma. Era irlandés. Todos sabemos que los Fallas pelirrojos- técnicas. Ok, el asunto es que... ¿Por qué siempre lo digo así, güey? Bueno, el punto es que Comonfort es la clave de toda esta historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Comonfort se encuentra en una casa de Tacubaya que actualmente es el ex palacio del arzobispado. Actualmente está el Servicio de Meteorología Nacional ahí, está en Tacubaya, Avenida Observación. Vaya, Tacubaya. Vayan, no, si que vives en Baja Si California, no conocen, sé. mejor ni Pues vayan. sí vayan, para que conozcan, hijos. Total, el asunto es que hace una junta con sus cuates de la infancia, planean el tema del plan de Tacubaya que sale el 17 de diciembre del 58. ¿Qué nombres tan originales, ¿no? Está en Tacubaya, Vivimos con el plan de Tacubaya. güey, estamos en Coyoacán. Vamos a hacer el plan de Coyoacán. El estudio de- Así se hicieron todos los pinches planes políticos de este país Es como durante cuando- todo el siglo XIX. Por eso este país está de la verga. Güey, Por bien pinches, sencillo. no se les puede ocurrir algo mejor. Vamos Güey, a hacer un Krause le estudio. puso plan Güey, Berlín. Vamos a hacer Vive en la un calle de estudio Berlín. En Coyoacán, ¿cómo se va a llamar? Coyotésica, güey. No mames. A huevos. Por güey. cierto, Y venden ven like a la coyotacos, página. güey. No, y aparte, pagaste por Sí, eso. No pagamos ni madres, güey. El pedo es que no había más nombres. Sí, ¿no? Ahí está la Los buscadores de originalidad, nombres en digamos. internet a veces sí te sirven. Es como cuando preguntaron, ¿y cómo se va a llamar ahora? Ya el podemos Distrito hablar del Federal? tema del que venimos. Pues a es hablar? una ciudad y está en México, güey. Dale. Gracias. Se enojó. Ok. El asunto es que este güey hace el plan de Tacubaya porque él tiene este pedo de que su jefa le está diciendo
y de que todo el mundo lo está diciendo, porque esto sí es cierto, todo el país estaba también levantado en armas. Tiempo, me ¿Por qué? surgió una Porque duda. los padrecitos te dicen, ve y dale la madre a los pinches liberales. ¿Por qué mencionaste a su mamá si ya está muerta? Bueno, o sea, es que la mamá le genera este trauma en nuestra línea temporal. Perdón, tienes toda la razón, me tengo que seguir por la línea ficticia. Flaco. Ok, el punto es que Estás viendo. al no tener estos pedos, él no hace el plan de Tacubaya. Si no hace el plan de Tacubaya, la guerra de reforma dura muchísimo menos. Para empezar, esto es lo primero importante. Dura 2 años en lugar de 3. Entonces acabamos en el 59 en lugar del 60. Fallas técnicas. Fallas por favor, técnicas. Ok. Si dura menos la guerra de reforma en México, eso quiere decir que Maximiliano llega antes. Todo este tema de que van a buscarlo y la chingada, en lugar de pasar en 1863, pasa en 1861. ¿Cuál es la diferencia en este pedo? Que en 1861 la guerra de secesión acababa de tronar. Okay. Y Juárez no hubiera podido aguantar 2 años de asedio como los aguantó si esos años hubieran sido 61 y 62. Ok, pero básicamente tú estás evitándonos ese pedo, Y ¿no? como Comonfort obviamente está al frente del ejército, se libra más rápido. ¿Por qué? Porque Comonfort también puede jalar conservadores de su lado. Esa es su habilidad. Él es el conciliador de la reforma. Él es el que logra que tengamos una constitución de 1857. No, cada vez me da más coraje. O sea, neta, un poblano va a salvar nuestra nación. A Me huevo lleva que la sí, cabrón. Mierda, güey. Saludos hasta Puebla. O sea, no los odio. Venga, camotes, o cómo se llaman sus pinches ¿cuál es su mascota? Que quiere camotes, dice mi brother. Rafita me está haciendo señas obscenas desde la cámara. Un saludo para allá. Ok. Bueno, el asunto es que al Comonfort estar... Ya la chingada, güey, ya me enojé. Al Comonfort estar en esta posición en donde puede conciliar, llega Maximiliano antes. Y la clave de toda nuestra historia es que Comonfort le va a responder esa carta que Maximiliano le manda en 1863 a Benito Juárez, y que Benito Juárez le contesta de una manera pública, porque lo manda a periódicos de todo el mundo y la chingada. Sí, un ojete. Le dice, no, No había de ninguna necesidad. manera usted se está encontrando con la parte más oscura del pueblo. Pues Comonfort no iba a decir eso, güey. Como si yo dijera eso, güey. Sí, no. Es Tú una de oscuro mamada. nada más tienes el cabello. No, de globo, hijo. Que no Clase, sé por qué clase. sabes eso. Ah, shit. Campamentos, güey. Shit. Mucho frío, güey. No sé por qué Sí, pregunté. Yo Ya, no. continúa. Habla de Maximiliano. Bueno, el asunto es que... Salud. Si esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Maximiliano era una buena persona, como lo dije desde un principio. Los culeros eran sus compas. Solo te quiero molestar. Los culeros eran Bazaine, o Bazán, o como chingado se diga. Los culeros era gente como Nepomuceno Almonte, era gente como Tomás Mejía. Otra vez. Miguel Miramón era un güey de huevos. Y lo digo para todos los pinches fanboys de Maximiliano, ese güey sí era de huevos, al chile. Había conservadores que también tenían honor, güey, que guardaban el respeto por sus enemigos, que los dejaban recoger los cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, Eso sonó tan estúpido. Güey, eran tan buen pedo que los dejaban recoger los cuerpos. Sí, güey. Pues aquí hay veces que Pregúntale si es buena onda o mala onda a alguien de Siria. ¿Fallas técnicas? Ok. Total, el asunto es que sí había gente buena onda también en el Partido Conservador y había gente patriota. Y es lo que quiero Como enfocar. siempre. Si Ignacio Comonfort se queda, en 1862 se conforma el Imperio Mexicano. En 1863 de todas formas lo mata la misma banda de bandidos que los traía. Pero como muere Comonfort dándole su apoyo a Maximiliano, otro de los personajes claves de este periodo se afilia al Segundo Imperio Mexicano. Y Cuando ese muere- sería Benito Juárez. Cuando muere Comonfort, Maximiliano ya está aquí. Ahora, Sí. Ok. Maximiliano ya está aquí y Comonfort es su primer ministro. Maximiliano, Madre, o sea, el Segundo Imperio sí está pasando. Está Sí. pasando y está pasando como debería de pasar. o sea, Ok. Con y para- los liberales moderados de su lado, con los conservadores moderados de su lado y dejando a un lado los pinches reaccionarios de mierda y los bolcheviques. o Te sea, tengo todo- una pregunta, porque había un gran problema que era que Maximiliano sí apoyaba muchas cosas que decía Benito Juárez, como este pedo del credo. Falso.
O sea, apoyaba, espérame. pero es que Pero la gente es que no le regresó sus propiedades, o sea, no les dejó comprar por más. Por supuesto güey. que no, Maximiliano ¿Esto defiende pasa? hasta la O sea, ¿esto muerte. pasa? Sí, por supuesto que pasa. Pues, ¿En el imagínate Segundo si Imperio esta- pasa? Logramos que Juárez y Maximiliano trabajaran juntos. Es que ese es el pedo. O sea, es como Esa lo es que la pasa. clave de nuestra ucronía, Tenemos- por eso matamos a Comonfort. Es como lo que pasa en cualquiera matamos a la mamá. de los países donde Y después a Comonfort. tienes un presidente y tienes un primer ministro. El presidente se encarga de asuntos internacionales, que en este caso sería el emperador. Y el primer ministro Y el es primer el- ministro es el de ministro del Asuntos Interior. Nacionales. Entonces, lo que estás haciendo es que Comonfort se vuelve el de asuntos internos, Y eventualmente que genera la Juárez, conciliación. cuando y matan a después Juárez. Comonfort en el asalto en Oye, el que ¿y lo este mataron. pendejo entonces por qué estuvo mamando toda la semana, güey, que Maximiliano era una mierda? Porque es un pendejo. Si ahora resulta Porque es que miclo. podría En sangre funcionar. por sangre. No, es que Pero que ustedes me obligaron a hacerlo funcionar y esta era la única manera de hacerlo funcionar. Es que funcionaba, o sea, sí puede funcionar. Maximiliano- Porque entonces, Maximiliano, al ser el que tiene esta situación de entronque con, Es que yo coincido con los completamente con la imperios, idea. con los imperios, Eso sí es raro. con los imperios Oye, europeos, no güey. mames, tu trabajo era ponerte al pedo. No, con la idea que está diciendo él, no tú. No, o sea, al final Que del es la día, misma, pero tú... tienen dos funciones completamente diferentes, güey. Sí, claro. Mientras Comonfort y Benito Juárez se tienen que meter a la política interior y hacerlo, Y Juárez nada más tiene que defender las leyes que él hizo. Y está No bien, mames, o es sea, precioso. entonces, Funciona. pero funcionaría siempre y cuando cada quien se diera de su parte, ¿no? Exactamente. Y la manera de hacer que cedan es Comonfort, porque Comonfort le El dice que conciliador. sí a Maximiliano y convence a Benito Juárez porque es su amigo pareja. Es su Como programa. ya lo establecimos en el contexto. Tenían Bueno, un pues ni programa. tan amigo pareja, güey. Como Ford metió a la cárcel a Benito Juárez. Pero lo sacó a los 3 días Sí, porque se ya no sentía muy podía. mal. Pues ya no podía. Es que no puedo dormir entre tus brazos. Exacto, güey. Sí. No mames, me sigo imaginando cómo sabes del puto hoyo de Rubén. Ok, bueno, para que te distraigas de mí hoyo, güey, vamos a hablar de lo que hubiera pasado más adelante. Ok. ¿Qué pasa conforme avanza el siglo XIX en este México? Nada más terminaba alterno? ese punto. ¿En dónde vamos? Se muere Comonfort, Se muere está Comonfort, Benito y sube Maximiliano. Juárez, empiezan a trabajar juntos. Ok. Estamos en 1864. La guerra de secesión gringa todavía le falta un año. Por lo tanto, Benito Juárez y Maximiliano le van a ofrecer ayuda a la Unión del Norte para darle la madre a los Estados Confederados del Sur. ¡A la y verga! a cambio, nosotros les vamos a pedir de vuelta California, Nevada y Arizona. Ok, ahí tengo un pedo. ¿Qué? Tengo un pedo que es simple. ¿Tú crees que neta Napoleón iba a permitir eso? Napoleón ya no contaba, güey. No, pero así de... Porque se supone que estaba funcionando el hecho de que Napoleón hubiera un siempre accedió a apoyar a México a frenar a Estados Unidos. ¿Y qué estás haciendo sin frenar a Estados Unidos No, si le pero estás quería un quitando beneficio. territorio? Pero quería un beneficio. El beneficio es ese. O sea, El beneficio es que estás tu frenando a Estados Unidos. No, claro que A no, güey. huevo Son que franceses, sí, papi. por Dios, A huevo que sí, güey. hijo de tu pinche Es madre. que, ojo, los Perdón. franceses eran muy buenos. Eran chingonzones hasta antes de 1800. Hasta la guerra de Crimea. Sí. Después de ahí valen verga, güey. Ya Ya se tienen vuelven- a Prusia encima para el 63, güey. Por lo tanto, en nuestra línea temporal sacan las tropas francesas. No lo sacaron ni porque les estuviéramos rompiendo la madre, ni porque los gringos nos estuvieran haciendo el paro. Lo sacaron porque se iban a dar en la madre con los alemanes de ese entonces. Pero Qué justo bonito, pero yo te estoy en nuestra- preguntando en tu línea temporal, mamón. Por eso en mi línea, No en lo que pasó. en mi línea temporal, la guerra contra Prusia igual sigue, papacito. Entonces Napoleón tiene que sacar sus tropas sí pero- o sí, güey. fácil. No, pero es que ahora Mames. lo que sí pasa, Pues güey. sí, cabrón. Lo que sí Me acomodo pasa las cartas. es que Maximiliano. Tramposo. No, pues es que ese es el punto. Maximiliano ya no necesita el apoyo del ejército francés. Por tanto, el Porque ejército tiene- francés. porque tiene el porque apoyo tiene popular. Tiene el apoyo de, Porque de trae a Jon Juárez, Snow. cabrón. Trae a Juárez al O sea, lado de él. no. Entonces, ya no hay esta necesidad, que es lo que realmente pasó en nuestra línea temporal, que lo Debemos mandaron de- a la verga porque nadie lo apoyaba. Debemos de. Cuando llega a de Veracruz, tener un nadie le aplaude. meme De No hay Benito TDM Juárez ni siendo nada. Jon Snow. Jon Por Snow. favor, Sí, quiero sí. ver ese meme. Sí, Estaría muy güey, bueno. Producción, necesitamos por un favor. meme de Jon Snow con Benito Juárez, por favor. Entonces. Miéntame eso- mi madre, Ramón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que te- Entonces, está la guerra de secesión. Ayudamos a abolir la esclavitud en Estados Unidos, básicamente. O sea, No mames, somos una verga. somos una verga. Exactamente. Entonces- Hacia allá vamos, muchachos. Venimos a California, Nevada, dijiste. California, Nevada y Nuevo Arizona. México. Y Arizona. Que se queden con Texas porque está lleno Y de Nuevo tejanos. México. Y sí, Texas está lleno de tejanos. No mames, ¿quién quiere esa madre, güey? Hasta ellos les causó pedos, güey. Si no, se llama guerra de secesión. Entonces nos quedamos con Hollywood
Nos quedamos con un chingo de cosas. Tendríamos un chingo de naranjas. Tendríamos muchas cosas, güey. Tendríamos muchas cosas, güey. Porque además, güey, México en la Primera Guerra Mundial, en esta realidad, en la Primera Guerra Mundial, no tenemos ninguna obligación dinástica de aliarnos con los alemanes, que sería el Imperio Austrohúngaro o Prusia. ¿Por qué no la tenemos? Porque Maximiliano, como era estéril, o su mujer, o no sabemos, porque era el siglo XIX, básicamente adoptan al nieto de Agustín de Iturbide y Green, o algo así se llama, no sé, búsquenlo. Ahí está la imagen, supongo. El asunto es que Agustín de Iturbide y Green no tienen ninguna obligación dinástica para los Habsburgo, y no nos metemos en la Primera Guerra Mundial más que para surtirle material a Europa para que se den su madre. Eso que provoca en México que nosotros nos hagamos más ricos. Me relleva la mierda, me suena. Y además, otra cosa que nos ahorramos es que no modificamos resuena la la ley verga? Lerdo Eso sí para está que raro. perjudique a los campesinos, que es otra cosa que dicen mucho los pinches fanboys de Maximiliano por ahí en las redes. Lo que dicen es que la ley Lerdo básicamente le quitó ya este pedo, güey. Le quitó los terrenos comunales a los... Comunales. Gracias. A las comunidades indígenas. Al quitarle este pedo, lo que provocas a la larga es que Emiliano Zapata se levante en Morelos. Esto no pasa en nuestra línea temporal, porque esto pasa hasta 1876, cuando Lerdo de Tejada es presidente, no Benito Juárez, porque Benito Juárez ya se murió, porque era Gollum y no quería soltar la silla. Quiero dejar eso muy claro. El asunto es que en esta... ¿Quién no quería dejar la silla? ¿Benito Juárez? Benito Juárez, sí. Era como Gollum, güey. No. Mine, my own, my precious. ¿Por qué, güey? Güey, ya había pasado Pero todo. entonces... Había un dicho incluso que decía Benito y Maximiliano. Uno morenito y el otro güerito. Ok, Los a ver, dos- aguántame. Con esto, o sea, con este efecto de línea temporal y Maximiliano trabajando de la mano con los mexicanos y demás, lo que podemos ver es que no pasa la guerra de los constitucionalistas contra los... Se hace más corta. Sí pasa. O sea, pasa todavía En 1857 o No. 58. O sea, ya cuando vamos a la promulgación de la Constitución de 1917, la guerra entre... No, eso no ya pasa. no pasa, La güey, Revolución o sea, Mexicana, nos ahorramos una Revolución Mexicana. nos ahorramos una guerra civil mexicana. Sí, por lo que te estoy diciendo de la ley Sí, o sea, que es lo que levanta a Zapata. O sea, todo camina. Nada más, la última, bueno, no la última, sino la Constitución, que igual no es la que nos rige hasta este momento, pero en tu línea temporal, ¿cuál sería? ¿En qué momento 57. se crea? No 57, se ya no sé. cambia. No se cambia. No se cambia. De hecho, la Constitución Es que de 1917 se fue una crea. mamada. Fue una pinche mamada porque ya teníamos una Constitución bien verga. Véanlo en el próximo episodio de... Sí, ahí- Ya, ahí supérenlo. nos vamos en la madre Por eso otra me vez. sonaba, creo. Ajá. Sí, pues ya está hablando de la batalla de Celaya y huevo. Papaya y... Y cajeta. La cajeta. Pero bueno, entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un México consolidado justo después de la guerra revolucionaria, güey. Porque tenemos esta alianza entre... Y además es un México neutral durante la Gran Guerra, güey. Entonces nos hacemos Nos hacemos- ricos. Nosotros no tenemos inflación como los alemanes. No tenemos necesidad de este apoyo de Estados Unidos, ni no tenemos necesidad de nada. ¿Hay negros? Nos vemos de tú a tú con Estados Unidos, como siempre nos hemos visto, Sí. güey. Nada más que nos vemos así en las pedas, no en los pinches No, por eso. exacto. No, ¿Hay en negros? los pinches Entonces- ¿eh? ¿Hay negros? Caemos... Siempre. La Oye, negritud nuestra- mexicana es algo nuestra- innegable, Huevo. cabrón. No mames, Voy a los amo. corregir lo que dije. Güey, no tengo nada en contra de la raza de color, pero es que estaba citando textualmente un pinche texto antiguo. O sea, ¿qué quieren? Así les decía. No. O sea, al final del día, lo que estamos entendiendo, de nuevo, como o sea, hasta parece reiterativo, güey, es la historia no está hecha, o sea, todas siempre nos la cuentan que este es el bueno, este es el malo, Eso güey. no es. Esto, no, güey, o No sea, se puede. simplemente son personas que están viendo por intereses diferentes que tal vez si hubieran llegado a una situación de hermandad o de fraternidad o simplemente de trabajo, güey, pues hubieran dado un resultado completamente diferente, ¿no? Sí, pero... El problema es pelear esas ideologías. Una cosa que me gustaría señalar es que el mexicano de hoy por hoy, o sea, me he encontrado cabrones que dicen, no somos la misma raza, güey. Pongan la foto que les voy a pasar en el WhatsApp, por favor, producción, para que me digan, güey, que eso que estamos viendo allá abajo, güey, no es la misma raza, güey. Es una pinche mamada, güey. Tanto la gente que niega, güey, que la cultura indígena sigue viva en nuestro país, como la gente que niega, güey, a la gente que tiene una cultura europea occidental, güey, No, güey. porque de ahí vienen. El Y te mestizaje. te lo digo yo como un descendiente de Tomás Marín, de Zabalza y Paula, Y de Schubert. que tomó parte del sitio de Veracruz, del lado de los pinches reaccionarios, de los que he estado tirando pestes todo el pinche día.
¿Por qué niegas la cruz de tu parroquia? No, estoy negando ¿Por qué, la güey? cruz de mi parroquia. ¿Por qué, güey? porque Te es pegaron de necesario. niño, ¡Odias tu qué piel chingados, güey. ¡Odio mi piel blanca! ¿Quieres un pedazo de crucito? ¡Ahí está, güey! Pero bueno, Se siente mal ya me porque estoy no puede ser poniendo pedo. discriminado. Básicamente lo que les estoy diciendo es que hasta que no superemos este tipo de mamadas, De que son más los dicotomías europeos. estúpidas, Somos menos los maniqueístas mexicanos. acerca de la historia. Claro. La historia no está llena de buenos y malos, chavos. ¿Sí? Hay una historia bien interesante que les compartí a ellos que habla de cómo gente de la Chinaca, y los que están viendo este video seguramente saben qué es la Chinaca, gente de la Chinaca secuestró a un ejidatario español en Veracruz, lo amarró a un poste, violaron a su mujer enfrente de él, le abrieron el vientre de 6 meses de embarazo y le aventaron a su feto en la cara. A ver, aguántame. ¿Estás hablando del narco? No, estoy hablando de la Chinaca, los revolucionarios que eran republicanos. Mira. Y la gente que fue a defender a este pobre hombre que sufrió esto, que es horrible y es indecible tener que vivir este tipo de cosas, la gente que lo fue a defender era todavía peor que la que lo hizo. Las guerras no son bonitas. Seguir dividiéndonos es estúpido. De verdad. De hecho, y seguir dividiéndonos por gente que se murió hace 150 años. De hecho, lo que deberíamos de empezar a hacer es generar una identidad. Pero antes una de que identidad termines tu nacional. punto, si sigue diciendo ese tipo de cosas, quiero verle el hoyo. Ahora, lo que vamos a hacer es. Simplemente tendríamos que empezar a generar una identidad nacional, dejar de ver este pedo de lo que hacen los europeos está bien, lo que hicieron acá está mal, que porque eres negro, porque No, eres yo moreno. creo que menos. eres En la un actualidad pendejo. A ver, tienes varo, no tienes varo. es sencillo. Es que todo lo que viene de Europa, y esa es una de las grandes razones de esto, todo lo que viene de Europa o todo lo que hacen los europeos está bien. No, también lo hecho en México está bien hecho, Somos güey. una verga. Somos Les partimos muy su madre a chingones. los franceses, chavos, que nunca les Entonces- digan lo contrario. Les ganamos. Vamos entendiéndonos en ese sentido, vamos generando esta identidad nacional. Para eso sirve este podcast, para ir viendo los héroes, no héroes, la gente de la que nunca se habló, la gente de la que hace falta hablar, y irnos entendiendo como una nación que está hecha de blancos, de negros, de chaparros, de gordos, de todo. De ¿no? Krauses y de Taibos. ¿Sí? Ya se la va a volver a mamar. Pero bueno, Perdón. chavos, pues así terminamos esta emisión del Efecto Palomilla. Oigan, ya me enteré que no era Hulk, pero no hay pedo, güey. Dejen la imagen. Déjenle de más, güey. Hulk está chido. No seas está malito, chido, antes me de cae poner mejor, güey. a Don Hulk, me gustaría que nos dieras tus redes. Ah, sí, eso sería importante. Bueno, nos pueden buscar en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. YouTube y TikTok, como el Efecto Palomilla, todo Me completo. siento mal, Güey, perdón cuando por saquen eso. el OnlyFans, sí, Y te voy a también sentir pueden muy mal, buscar güey. al estudio, como... Coyotésica. Coyotésica. Y. Y a mí me pueden Bien. encontrar en Instagram como Dano Gabe. Yo soy Scoyotl en Twitter. Yo soy Cosme Martínez en Instagram. Y por favor, síganos, suscríbanse y denos su dinero. Porque no Por hay, el no hay Patreon. manera de que YouTube monetice esto, Efecto por favor. palomilla. No hay por manera en favor. que sigamos investigando toda la puta semana un tema y tengamos que ir a chambear todavía aparte de eso. Chinos. ¡Ah, wow! ¡No! Muchas gracias. No hagas eso. Eso lo editan. Nos vemos la siguiente semana, chavos. Los queremos un chingo. Gracias por darle like al canal. Los vemos en Patreon. Sigo pensando en Toyo. ¡Deja la botella, cabrón! Edward Norton decía, existe una conexión, un hilo invisible en el universo que une todas nuestras decisiones y las convierte en repercusiones. Si tienes un universo en donde una mariposa aletea y otro en donde no, puedes acabar con un tifón en un mundo y una leve brisa en el otro. Acompáñenos a ver en cuál universo vivimos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y si no quiere que nuestras mujeres cancelen el programa, apóyenos en nuestra cuenta de Patreon. Los esperamos en 15 días y recuerde, el amor dura lo que dura, dura. Hasta la próxima. Tarde, Me güey. lleva la Oigan, el mierda, sábado. güey. Voy a servir un pedo. Ya, vete a la verga, sírvete tú. Ya se acabó ¿Puedes esto. pasar la botella? Estoy solito.